Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Que la paz, el amor, la gracia de nuestro Señor esté siempre con todos ustedes. Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Y estamos compartiendo con ustedes lo que es la lección divina. Estamos aprendiendo cómo preparar, cómo vivir esta experiencia de la lectura de la palabra de Dios. Y decimos que es la lección divina, lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Y hablamos de diferentes pasos. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura de la palabra. Tercer paso, meditación. Cuarto paso, oración. Quinto paso, contemplación. Y sexto paso, compromiso. Estamos en el primer paso, que es invocar al Espíritu Santo, es dejarlo actuar a través de nosotros. Y para esto tenemos, también requisitos o aspectos básicos fundamentales para poder dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Primero es fe y apertura. Segundo, pureza de corazón. Tercero, desprendimiento y docilidad. Cuarto, espíritu de oración. Quinto, conversión continua. Y sexto, comunión con la iglesia. Hemos visto los cinco primeros, y vamos a ver ya el último, que es comunión con la iglesia. Estábamos hablando sobre este aspecto de la común unión, y todo está en función de la meta. Si todos tenemos la misma meta, todos buscamos el objetivo que Dios tiene para con nosotros, entonces vamos a permanecer en la unión. Claro, hay pasos, hay aspectos básicos en los cuales debemos nosotros de mantenernos en esta unión. ¿Cuál es esta unión? Pues la ley suprema de la Iglesia Católica es la salvación de las almas. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros estamos trabajando en la salvación por las almas. Ser cristiano es hacer mío el proyecto de Jesús, que Él vino a redimirnos, a salvarnos, a unirnos con el Padre, a unirnos con Él y con el Espíritu Santo, para vivir esa experiencia de la común unión, la unión con la iglesia, ¿sí? Y hemos visto algunos aspectos sobre este ámbito de la comunión. ¿Con qué otra palabra a nivel del griego se puede mencionar la palabra comunión? La otra palabra, o la palabra de la cual sale esto, se llama koinonía, con K de kilo, koinonía, ¿sí? Y que va a ser expresada muy bien en el Concilio Vaticano II, y obviamente para tratar de explicar el misterio de la iglesia, el núcleo profundo del misterio de la iglesia, que es esa común unión. ¿Con quién es esa común unión? La común unión es con Dios y con los hombres. O sea, con Dios porque es nuestra meta, y con los hombres que caminamos hacia esa meta, y esa meta es la salvación de nuestras almas, ¿sí? Y que hay que hacerlo de acuerdo al planteamiento que Dios nos va dando para poder cumplir con esta meta, ¿sí? Y obviamente, cuando hablamos de esta comunión con la iglesia, pues es una tarea particularmente muy importante, y que, pues, si nos metiéramos en esto, pues nos meteríamos en un ámbito muy profundo, de un ámbito que se llama la eclesiología, que es, pues, este ámbito necesario para
entender a la iglesia como sacramento, como instrumento y como unión de todos los fieles cristianos para poder alcanzar nuestra salvación. Y obviamente entender esto pues nos va a ayudar, como también vamos a ir viendo que la comunión con la iglesia es un misterio. Si se dan cuenta, nuestra iglesia es mistérica, o sea, hay muchos elementos que nos van a ir siendo revelados. Nunca alcanzaremos la plenitud de toda esta revelación, y ya cuando estemos frente a Dios lo veremos tal cual es y podremos ir entendiendo algunos elementos muy importantes, ¿sí? Entonces, conocer a la iglesia es conocer la comunión. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no vamos a alcanzar a poder develar, comprender muchos de los elementos que se nos presentan, pero nos va a unir, pues obviamente, una fe, y la fe nos lleva a una esperanza, y la esperanza nos lleva a vivir la caridad. La fe, recuerden que es la obediencia a lo que Dios nos pide. ¿Y por qué obedezco? Porque espero llegar a una meta. Entonces imaginen que estamos aquí, que es, ok, tengo una fe, creo en Dios, y con esta fe voy a vivir, voy a obedecer. Cuando yo obedezco, vivo en una fe, tengo un camino trazado, porque tengo una meta que es la esperanza. ¿Y cómo voy a vivir ese camino? En la caridad, que son las virtudes teológicas que conocemos, ¿no? Fe, esperanza y caridad, ¿sí? Y obviamente esto nos va a llevar a que cada uno de nosotros trabajemos en lo que es esta comunión diaria con nuestra fe católica, ¿sí? Ahora bien, en este elemento vamos nosotros a ir descubriendo algo. Déjeme checar, a ver, Salmo, si es este el Salmo, porque Salmo, el Salmo 133, Salmo 133 nos va a hablar de este elemento, por ejemplo, que nos va a hablar de la comunión cristiana. Si buscan Salmo 133, y entre paréntesis está en el 132, ¿sí? Y es obviamente lo que nos va a permitir ir viendo. Esto es un cántico, una canción de David que nos habla de esto, ¿no? Y que incluso se hace está en la página 805, más o menos por ahí. Fíjense lo que dice este salmo. Mira que es bueno y da gusto que los hermanos convivan juntos, como ungüento fino en la cabeza que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón hasta las orlas de sus vestidos, como el rocío que baja del Hermón sobre las cumbres de Sión, allí dispensa Yahvé bendición, la vida para siempre. O sea, todo esto que es la común unión, los hermanos convivan en la unidad. Y dice el versículo, la nota al pie de página, la unión fraterna, dice, se trata de los lazos fraternales que unen en el templo y en la ciudad santa a sacerdotes y levitas. Luego dice que convivan o que se sienten quizá para una comida de comunión que clausuraba la peregrinación de la fiesta de las tiendas. Ok. ¿Qué se refiere esto? Esta unión es pues como un rocío, es como un ungüento, pues era una manera de generar un aspecto de algo agradable, ¿no? Y nosotros como pastores pues tendríamos que buscar esto, la unión de los miembros de nuestra comunidad, de los grupos parroquiales, de todo, pero nosotros no podemos hacerlo si no estamos en unión con los otros sacerdotes, y todos los sacerdotes con los obispos, y todos los obispos entre ellos con el Papa. O sea, esto es la comunión, esto es la unión que tenemos, ¿sí? Y es precisamente
es una invitación a contemplar en este salmo, es una invitación a contemplar lo bueno y lo delicioso de la comunión entre los cristianos. O sea, vivir la comunión todavía antes de empezar, por ejemplo, la comunión en la parroquia. ¿Dónde tiene que empezar esa comunión? En la familia, ¿sí? La comunión entre los esposos, la comunión de los esposos con los hijos y los hijos con los papás. Y aquí vamos a la iglesia a vivir esa comunión, y el sacerdote la vive con sus hermanos sacerdotes, que a su vez tienen una cabeza que es el obispo, y los obispos entre ellos y a su vez tienen una comunión con la cabeza que es el Papa, y el Papa obviamente no puede salirse de la comunión con Dios, que es la salvación de las almas. Entonces, ven esta estructura de amor y de servicio, pero en la unidad de lo que buscamos, y lo que buscamos pues es precisamente la salvación, ¿sí? Que nos va a dar. Incluso San Pablo también lo va a referir en el símil del cuerpo, ¿no? No todos son piernas, no todos son ojos, pero la unidad que se da, ¿sí? La unidad del cuerpo es buena en sí misma. ¿Qué pasa cuando una parte del cuerpo no funciona bien? Pues obviamente todo el cuerpo va a sufrir. Hablamos, por ejemplo, de un cáncer, hablamos de una alteración. Ahora que pues me pongo a leer, a veces uno no comprende que cuando una parte está enferma, pues todo el cuerpo se está alterando, o a lo mejor esa parte enferma es el reflejo de otro problema que todavía no es entendible o no es sensible al cuerpo. Y ahí es cuando tenemos que ir viendo. Yo lo descubrí con lo del problema de mi hombro, que si pastillas, que si masaje, cuando el problema era a nivel digestivo. Entonces dices, pues no tenía yo ningún malestar digestivo, pero era lo que me estaba ocasionando el problema en el hombro. Sí, o sea, curioso, ¿no? Pues es lo mismo a nivel de la iglesia, a nivel de la familia. A veces vemos que, no, pues es que es mi marido, no es que es el hijo, no es que es esto, es lo otro. Muchas veces, si no nos damos cuenta en esa unidad, como es la del cuerpo, algo no está bien, algo no está funcionando. Y muchas veces puede ser que nosotros seamos el problema de la falta de unidad, porque lo más fácil es ver, no, es que yo le estoy echando ganas, yo estoy haciéndolo, pero realmente a lo mejor no estoy en unión con Dios en cuanto a la búsqueda de la salvación del alma. ¿Por qué? Porque no estoy siendo coherente, ¿sí? Y obviamente vivir juntos en armonía, la famosa palabra de koinonía, ¿sí? Me acuerdo, me da pena decirlo, pero cuando yo era niño, una vez, pues me peleé con mi hermano, como desgraciadamente a veces se da. Yo pensaba que era normal, pero ya he conocido hermanos que nunca se pelearon. Por ejemplo, Madre Blanquita con sus hermanos. Dice, no, yo no me peleaba. Dijo, ay, híjole. Bueno, sí hay casos especiales, ¿no? Pero bueno, yo me peleaba con mi hermano y un día mi papá me reclamó y me dijo que por qué me llevaba mejor con mis amigos que con mi hermano. Yo tontamente le dije, porque a mis amigos yo los escogí y a mi hermano no. Pues obviamente me rompieron la boca, ¿no? Pero pues es que de alguna manera, desgraciadamente sabemos que hay personas que son hermanos, de hecho, porque son de la misma madre, del mismo padre, pero no están unidos en cuanto a su experiencia con Dios, ¿sí? No hay esa unidad, y creo que pues lo hemos experimentado. Yo en mi caso tengo un hermano que pues nomás ni siquiera lleva a sus hijos al catecismo, ni prepararlos para la comunión. Ya están bautizados, pero nada más eso. Entonces dices, wow, es precisamente donde todos nosotros hagan de cuenta que somos en una hermandad, ¿sí? En una hermandad que pues pertenece a una misma familia. ¿Quién es esta familia? Pues Dios, la familia de Dios, que nosotros llamamos la iglesia, ¿sí? Obviamente, lo que Dios espera de nosotros es que demostremos que somos una familia. Las obras de misericordia, ¿sí? Aunque la otra persona no se sienta o no sea incluso de tu familia cristiana, de la Iglesia Católica, nosotros, acuérdense esa lectura que hicimos algún tiempo, la carta a Diogneto, ¿no? Cómo vivían los cristianos en aquel tiempo, cómo actuaban de alguna manera, y que obviamente esta realidad pues llamaba
llamaba la atención de lo que nosotros tendríamos que hacer y de lo que nosotros tendríamos que vivir. Y bueno, obviamente es que nosotros tenemos que demostrar que somos una familia guardando la unidad de la misma. Lo veo con las mamás. Qué dolor tan grande es para una madre ver que sus hijos se peleen. Y que no se peleen, llévense bien, mira que esto, mira que lo otro. Y pues creo que uno de los dolores más grandes de una madre es ver que sus hijos no se hablen o no se traten bien. La iglesia como madre pues tiene esta tarea y esta misión, la unidad, pero sin perder la unidad más grande que es hacia la fe, hacia lo que buscamos. Porque, por ejemplo, podemos estar nosotros buscando la unidad con otros y con tal de estar unidos pierdo las características propias de lo que me hace ser católico. Por ejemplo, pues hago a un lado la comunión o hago a un lado mi creencia en la Inmaculada Virgen en los sacramentos para poder tener unidad con los cristianos protestantes. No puedo hacer eso, ¿sí? Que es desgraciadamente a veces esta mala interpretación que se ha dado del ecumenismo, que es el diálogo con otras iglesias cristianas, pero que ese diálogo no puede ser perdiendo mi identidad, perdiendo lo que me hace ser, porque si yo pierdo esto con tal de estar en comunión con, pues ya no funciona, ya no estoy en comunión, ¿sí? Obviamente entonces demostrar el hecho de que somos una familia guardando la unidad de la misma. Y obviamente lo vemos, por ejemplo, en el Génesis. ¿Te acuerdan en ese pasaje donde Dios le dice al hombre y a la mujer, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Y fui a casar a una pareja y yo les decía, hay unidad cuando te unes físicamente a otra persona, pero te unes emocionalmente también a esa persona. Y es hermoso. Pero si no hay una unidad en Dios, esa unidad tarde o temprano va a desaparecer. No tiene la cohesión, no tiene la fuerza que viene de la unidad en Dios como esposos. Esto pretende el sacramento del matrimonio. Desgraciadamente, en ese caminar, por lo regular uno de los dos afloja, uno de los dos se aleja, uno de los dos no fue realmente muy creyente. Cuando, por ejemplo, digo, ¿no?, que las jovencitas, ay, es que va a misa por mí, es que va a recibir los sacramentos por mí. Entonces le digo, no te cases, así no funciona. Si lo hace por ti, ya después cuando ya no quiera agradarte, va a dejar su fe, o la fe, porque nunca la agarró. Lo hizo solamente por agradarte a ti. Ahí no hay una comunión, ahí no hay una verdadera unión, ¿sí? Obviamente es difícil cuando somos de culturas diferentes, caracteres diferentes, sentimientos diferentes, contextos culturales diferentes y obviamente incluso capacidades, pero todo aquello tenemos que llegar a ser uno. Y no se trata de homogenizar, o sea, todos igualitos, así como cortados por una máquina, ¿no? Te van quitando como lo que no es para que todos parezcan igualitos, ¿no? De cuentas, uniformaditos, todos vamos a pensar igual, todos vamos a sentir igual, todos nos vamos a mover igual para buscar esa unidad. Ahí no hay unidad. Destruyendo, es como queremos que todos sean ojo o todos sean manos, pues el cuerpo no va a funcionar con puras manos, necesita ojos, necesita boca, necesita oídos, necesita todo esto para funcionar, ¿sí? Obviamente el cristiano no debe de ser individualista, el yo, ¿sí? Cuando yo y Dios, que ese es el problema. O sea, yo creo en Dios, pero ese es entre Dios y yo, y afuera es otra cosa. No, espérate, el cristiano no puede ser individualista, no puede ser una relación solamente privada con Dios, sino desde una comunidad, con una comunidad, un deseo de pertenecer a ella para poder expresar su fe, poder alimentarse y poder hacer lo que Dios nos pide. No, nadie puede vivir su fe aislado. No funcionamos así. Y más si estamos hablando de esta unidad. Entonces, obviamente la unidad
es especial, es algo de lo cual nosotros no podemos así como comprar, pero tampoco podemos ni debemos perder. La unidad es buena siempre en los hermanos porque me ayuda a crecer. Solo es difícil. Yo les puedo decir que el que es cristiano no puede aislarse. Hubo un tiempo, los famosos eremitas, los ermitaños, que era lo que hacían, se aislaban porque creían que podían vivir mejor su fe aislado del mundo. No, es que las tentaciones, yo no puedo, yo me aíslo. Después se descubrió que no era la mejor manera y empezaron los conventos, donde varias personas se reúnen para vivir de una cierta forma. Los monjes, las monjas, las abadías, los conventos, los claustros, todas estas realidades donde se unen. Y hoy en día tenemos comunidades religiosas que pretenden vivir esa unidad, ¿sí?, para poder expresar esta experiencia, ¿sí? Obviamente estas unidades es necesario que todas estén en comunión con el plan de Dios, aunque sean diferentes aspectos. Esto es solamente un elemento que nosotros pretendemos, antes de empezar a hablar ya de lo que hablábamos la vez pasada, la comunión con los santos, que fue lo que nos habíamos quedado. Entonces, decíamos, déjenme checar, aquí está. Y vamos a ver dentro de la profesión de la fe cristiana, el capítulo 3, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica, párrafo 5, la comunión de los santos, número 946. Y vamos a ver la comunión de los santos. Más o menos para tratar de ir viendo este elemento tan importante, estoy tomando el Catecismo de la Iglesia Católica, la primera parte, segunda sección, ¿sí? Primera parte, segunda sección, capítulo 3. Repito, el Catecismo de la Iglesia Católica se divide en 4 partes. La primera parte, profesión de fe. Y esa primera parte tiene 2 secciones, la primera y la segunda. Estamos en la segunda sección, que se llama la profesión de la fe cristiana. Y de segunda sección tiene 3 capítulos. Estamos en el capítulo 3 y cada capítulo tiene a su vez artículos. Y cada artículo tiene a su vez párrafos. Entonces estamos en el artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Sí, creo en la Santa Iglesia Católica. Y nos fuimos al párrafo 5, la comunión de los santos. Y ahí nos vamos directamente al número 946. Y ahí vamos a continuar. Dice así este número: después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles, añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior. ¿Qué es la iglesia? Sino la asamblea de todos los santos. Si ustedes se acuerdan, hemos hablado en otro aspecto, ¿qué es la iglesia? La iglesia son todos los fieles bautizados que se encuentran en 3 estados: el estado de Baja California, el estado de Sonora y el estado ¿Qué se refiere a estos 3 estados? Es la iglesia militante, que somos todos los que estamos vivos, alguno que otro despistado como yo; la iglesia triunfante, los que ya llegaron a la meta; y la iglesia purgante, los que están en el purgatorio esperando llegar un día a la presencia de Dios nuestro Señor. Entonces, todos nosotros formamos parte de la iglesia, ¿sí? Y obviamente, se les llama asamblea de los santos. La comunión de los santos es precisamente de la iglesia. El problema aquí es que nosotros entendemos santo solamente aquel que ha llegado a ser canonizado. Vamos a verlo más adelante, pero en algunos aspectos San Pablo va a referirse a los santos como a todos aquellos que son llamados a la santidad. No solamente los que alcanzan, sino son todos los que en esta vida somos llamados a la santidad y aceptamos este reto y estamos tratando de vivir esa vida de santidad, que es esa comunión con Dios.
es lo que nos hace precisamente vivir en ese ámbito. Sí, entonces la comunión de los santos es precisamente la iglesia. Número 947. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. Como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Vamos a ver este elemento. Dice, como todos los creyentes forman un solo cuerpo, ¿sí? El bien de los unos se comunica a los otros. Si yo tengo comida y mi mamá no tiene comida y no tiene que comer, pues el hecho de que es mi madre, estoy en comunión con ella, pues ella se beneficia de lo que yo tengo. ¿Sí? En ese ámbito. Todos los miembros del cuerpo, si el cuerpo está bien, pues lo que tiene esta parte del cuerpo lo va a comunicar a los otros. Pues esto es ahora en mayor grado cuando la cabeza, pues es la más importante, porque a través de la cabeza se reciben todos los demás. Entonces dice, es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia. Recuerden, cuando hablamos de comunión significa unión común. Común unión es la unión común, lo que nos hace estar unidos. El miembro más importante es la cabeza, es Cristo. Entonces, el bien de Cristo es comunicado. Y yo he hecho a veces esta referencia. Si Cristo pasó por ese canal de parto que fue el sacrificio, el ofrecimiento de su vida, nosotros tenemos que pasar. Ahora, si esta cabeza llegó a la vida eterna y yo permanezco en el cuerpo, ¿a dónde va a ir el cuerpo? A seguir a la cabeza. Hagan de cuenta como que se hace una elongación o que ya salió la cabeza ya está en la vida, ya está en el cielo, ya está en la presencia de Dios Padre. Pero el cuerpo todavía no sale del canal de parto. Y lo decía San Pablo, nosotros, la creación gime como con dolores de parto, y también nosotros, esperando. Entonces todo nuestro ser va a pasar por ese canal de parto que tiene que ser, el sacrificio tiene que ser la muerte para después llegar a la resurrección. Pero imagínate que alguien en el proceso de parto decida separarse, ya no va a seguir al cuerpo, va a quedarse fuera. O sea, esta alegoría está muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque si Cristo, que ya pasó por ese canal de parto, que es la muerte y la resurrección, nosotros, si nos mantenemos en esa vida de gracia, en esa comunión, vamos a morir, y ahorita ya gran parte del cuerpo ha pasado, ¿sí? Que es los que están en el cielo. Y otros están atorados o purificándose, como cuando nace el niño y trae una infección, luego se le lava, se le limpia, ¿no? Bueno, pues los que están en el purgatorio, pues pasaron, pero necesitan ser limpiados, purificados, para poder seguir a la cabeza. ¿Sí se entiende esta alegoría? Por eso dice, así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros. Si Cristo es santo y si Cristo llegó a la presencia del Padre, lo que le va a pasar al cuerpo, que permanece en comunión con Cristo, llegará a la presencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínense que de repente la iglesia cambie y acepte cosas que anteriormente no se aceptaban. La unión homosexual, el aborto, la eutanasia, en ese momento, y ese es el error, y ese es el temor, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos van a pensar que están en comunión, pero no están en la misma unión de lo cual Dios ha planteado. Y creen que están en comunión porque están viviendo eso, pero ya están fuera del cuerpo. Ya no están participando de los bienes de la cabeza, que es Cristo. Así el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. En una de las misas con los niños,
Yo trataba de explicarles cómo entro en la comunión. Hay una puertita que es el bautizo. En el momento en que soy bautizado entro en la comunión y tengo que alcanzar la meta, pero para poder alcanzar la meta tengo que alimentarme. La comunión, pero a veces me ensucio, tengo que lavarme las manos para no enfermarme. El sacramento de la confesión, pero necesito fuerzas también para poder el sacramento de la confirmación. Ahora, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Casado? ¿Soltero? ¿Consagrado? ¿O como sacerdote? Sacramento del matrimonio, sacramento del orden. Pero luego a veces me enfermo, sacramento de la unción. Entonces, ¿qué son los sacramentos? Los sacramentos, dice, es la comunicación que se hace por ellos de la vida de gracia, de la permanencia con Cristo, en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, los sacramentos nos permite participar de la vida de gracia. Es la comunicación que se nos hace de la vida de gracia de Cristo a través, o a nosotros a través de los sacramentos. Que yo les explico a los niños diciendo, son instrumentos de trabajo. Es con lo que yo voy a poder vivir una vida de gracia para alcanzar la meta que es la vida eterna. ¿Sí? Dice, como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella haya recibido forman necesariamente un fondo común. ¿A qué se refiere? La iglesia tiene este depósito. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la revelación? ¿Qué es el depósito de la fe? La revelación. Esta revelación se da a través de la Biblia y la tradición. Y el magisterio se cuida que este depósito no se altere, no cambie. ¿Qué fue lo que pasó con los protestantes? Rechazaron parte de este depósito, solamente se quedaron con el bautizo y ya no tienen otro sacramento. La comunión lo hacen como una representación, pero no es la presencia real de Cristo. Por ejemplo, para no me acuerdo qué iglesias de estas grandes, Cristo está presente en el momento en que hacen la comunión. Si quedan hostias, en el momento que ya pasó la mesa, ya no está presente. O sea, ya no existe ahí Cristo, solamente en ese momento. O sea, como que tú dices, ¿qué pasa, no? Y ese es el problema. Cuando nosotros no entendemos que estos bienes que la iglesia ha recibido desde Pedro hasta Francisco, pues estos bienes es un fondo común. No es para el Papa nada más, no es para los obispos, no es para los sacerdotes. Ellos son responsables, o somos responsables, de transmitir a ustedes este fondo común, esta vida de gracia, esta enseñanza de cómo vivir para que ustedes puedan permanecer en comunión con la iglesia. Y con la iglesia estoy hablando con Cristo, y con Cristo estoy hablando con el Padre, para alcanzar un día esa cabeza que ya llegó a la meta. Esto es lo que nosotros estamos tratando de entender, la comunión de los santos. Entonces, como esta iglesia está gobernada por uno solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido, que es lo que la iglesia tiene en la tarea, tiene que compartirlo. Tiene que compartirlo. Sacerdote tiene que compartir la palabra, tiene que explicarla, tiene que dar los sacramentos, tiene que asistir a los enfermos, tiene que enseñar las verdades de la fe. Esa es la tarea. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros que nos dedicamos más a otras cosas? Y no, que pues hay que administrar las cuestiones de la iglesia, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y no es que esté mal, pero si nosotros dejáramos que los laicos participaran más, los sacerdotes podríamos estar más en lo que nos corresponde, más en la tarea de transmitir este fondo común que se le ha encomendado a la iglesia y que la iglesia ha recibido. Desde el momento en que se dice que la iglesia nace del costado de Cristo, ¿sí? Que es el momento en donde está naciendo la iglesia y que después va a darse a través de Pedro, y cuando le dice, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? ¿Me amas? Sí, Señor. Bueno, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Haz lo que tienes que hacer. Sí, vamos bien, si se va entendiendo. Ok, número 948. Dice, la expresión comunión de los santos
tiene pues dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Santa sanctis, lo que es santo para los que son santos. Es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales, en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles, santi, se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, santa, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, koinonia, y comunicarle al mundo. Vamos a explicarles, muy hermoso esto. Dice, comunión de los santos. La expresión comunión de los santos tiene dos significados estrechamente relacionados. Es la comunión de las cosas santas, o sea, de lo que es sagrado, de lo santísimo. En este caso, la vida sacramental, especialmente, por ejemplo, de la comunión. A esto le vamos a llamar sancta, S-A-N-C-T-A, que es en latín, santa, o sea, la comunión en las cosas santas, la comunión en las cosas. Y la comunión entre las personas santas, o sea, las que estamos llamados a la vida de santidad. Y creo que en una ocasión yo les decía, cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando estoy en gracia, estoy haciendo lo que Dios me pide, estoy siendo santo, estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, la comunión en las cosas santas, que es S-A-N-C-T-A, sancta, y la comunión entre las personas santas, ¿sí? Y comunión entre las personas santas, que se escribe S-A-N-C-T-I, sancti. Entonces, cuando dice santa santis, que es comunión de los santos, estas dos palabras, ¿sí? ¿Cómo podríamos traducirlo? Lo que es santo para los que son santos. Santa santi, lo que es santo para los que son santos. ¿Por qué no puedo comulgar en pecado mortal? Porque ya no soy santo. Y si yo comulgo en pecado mortal, lo que debería de ser comunión, se vuelve destrucción. El que comulgue en pecado está comulgando su propia condenación. Entonces, sancta, santix, dice, entre paréntesis, lo que es santo para los que son santos. Esto, dice el catecismo, es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales. Las liturgias orientales, estamos hablando del oriente, los ritos orientales, copto, siriaco, no me acuerdo ahorita los nombres, armenio, que son iglesias católicas, pero de rito oriental. Nosotros somos iglesia católica de rito latino. Rito latino es nuestra forma de celebrar la misa. Los ritos orientales, me está diciendo uno de los padres, que hay una iglesia oriental, creo que de rito armenio, en Playas. Yo quiero un día a participar, porque es una riqueza, es una celebración muy, muy, muy hermosa. Cuando fuimos a Tierra Santa, Madre Blanquita y las demás monjitas y un grupo de personas, me acuerdo que llegamos a una isla griega y nos metimos, y Madre Blanquita y yo nos metimos a una iglesia de rito, no me acuerdo ahorita, y estaban celebrando la misa. Dura 3 horas la misa, pero de puras celebraciones, y, o sea, con una serie de signos preciosos y hermosos. Bueno, esto es lo que dice el catecismo, que el sacerdote lo proclama en el momento de la elevación de los santos, ¿sí? Que vendría siendo para nosotros, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero bueno, dice, en la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión, diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Sería siendo
el Santa Santis. ¿Por qué? Porque les estoy dando lo que es santo para lo que son santos. ¿Quiénes son los que pueden comulgar? Los que son santos en ese momento. ¿Qué quiere decir? La santidad es un estado que yo alcanzo en el momento en que me comulgo, en que me confieso, perdón. ¿Por qué? Porque mis pecados, supuestamente, confesaste todos los pecados y tienes el firme propósito de no volverlos a cometer, que es los pasos de la confesión. Pero si yo no entiendo que cuando yo comulgo es porque estoy siendo santo, entonces es el Santa Santis, lo que es santo para lo que son santos. Y no santo porque ya no pequé o porque ya me voy a empezar a elevar, sino porque en ese momento estoy en comunión. Por eso se le llama sacramento de la comunión. ¿Por qué? Porque estoy en comunión y puedo comulgar. Estoy en gracia. ¿Quiere decir que no voy a pecar? No, quiere decir que en ese momento estoy y puedo. Desgraciadamente saliendo ya me peleé con la señora que me dejó encerrado, ya me peleé con mi marido, ya me peleé con mi hijo y pues ya perdí. Pero en ese momento estoy viviendo eso. Por eso dice, vuelvo a leer esta parte, Santa Santis, lo que es santo para los que son santos, es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones, cuerpo y la sangre, antes de la distribución de la comunión. Los fieles, santi, se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, santa, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, koinonía, y comunicarle al mundo. O sea, lo que yo recibo es para salir y comunicarle al mundo la forma de vida. No solamente eso que ya comulgué, ya hice esto y sigo viviendo mi vida de pecado o no me involucro para que otros quieran vivir esta comunión. Pero no se trata de salir y decir, ya comulgué, ya soy santo. No, sino mi forma de ser, mi forma de vivir mi fe es para que otros quieran conocerla. Es que quieran vivir esa comunión, esa paz, esa alegría, ese gozo, esa fortaleza. Como yo compartía de una joven que falleció y mis respetos para la mamá. ¿Por qué? Porque en medio de la pérdida del dolor, ella está en paz porque sabe que su hija está con Dios, porque me tocó asistirla y ella misma lo dijo antes de morirse. Padre, ya entendí dónde debo de estar. Es Dios, es con Dios. Yo les decía, es un espíritu libre. Esta jovencita fue un espíritu libre que buscaba esa plenitud, la buscó en esto, en aquello, y en muchas de ellas cometió errores, se lastimó a otros, pero buscaba y buscaba de alguna manera. Y al final, gracias a Dios, en medio de su enfermedad, dice, ya sé, es solamente con Dios. Es precisamente, los fieles nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, koinonía, y comunicarla al mundo. Aquí lo vamos a dejar, nos quedamos en el 948 del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos viendo la comunión de los santos. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, Celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.